Bueno, ya estamos en vivo ahí. Voy a compartir. Ya envío. Ujú. Te voy a pasar el enlace a vos también, Sergio, por si querés compartirlo mientras yo sigo compartiendo. Y... Ya juro que nunca voy a volver a hacer esto, lo prometo. Vasquito, ¿cómo andás? La verdad, sí, te estaba persiguiendo la CIA o algo de eso, ¿no? Que andabas desaparecido, Vasco. Y ya estamos al aire ni me avisan. ¿Por qué no me avisan? Sí, dije. Ya estoy. El micrófono desactivado. Si se escucha, es que este micrófono es nuevo y no sé qué tan bien esté. Sí, se oye No, se escucha perfecto. bien. Yo sí lo oigo Sí. bien. Sí, bien, bien. Bueno, voy a compartir acá. Igual era más interesante la historia de que te perseguía la CIA. No, mucha fuerza, Vasco. Ay, Sí, ya extrañaba al Vasco, ya lo extraño al Vasco. bueno. Una traza tener que hacer todo esto en vivo, pero bueno, está. X no me deja otra opción. Bueno. Bueno, para los que vayan llegando. Bueno, le digo muy cerca. Para los que vayan llegando, bueno, bienvenidos una vez más a Tertulia Ermitaña. Ya saben que acá hacemos entrevistas, este tipo de charlas para dar la oportunidad también a otro tipo de personas para que nos den su punto de vista sobre ciertos temas. Y hoy vamos a hablar de unos temas bastante locos. Bueno, tenemos acá a Sergio San. Él está escribiendo un ensayo que se llama Statrix. Bueno, el nombre ya dice mucho, ¿no? Statrix, creo que ya queda claro por dónde va la cosa, ¿no? Bueno, es tal vez lo único, así como muy sencillo que tiene el libro, porque después se empieza a complejizar, en el buen sentido, porque tiene un montón de conceptos que son por demás interesantes, te vuelan la cabeza, la verdad que me volaron bastante la cabeza. Hace como, es como que si metieras en una mezcladora temas como el capitalismo, la inteligencia artificial, el demiurgo, la hiperdistracción, la singularidad, y puedas de todo eso crear algo coherente. La verdad que está muy bueno, y la verdad es muy loca la teoría, me fascinó. Y bueno, hoy vamos a estar acá entrevistándolo, nos va a estar explicando un poco de qué va, cuál es su visión sobre eso, por qué llegó a esas conclusiones.
si el camino hacia donde vamos es evitable, si no es evitable, si es bueno, si es malo. Bueno, ya estaremos charlando sobre todo eso. Bienvenido, Sergio, al canal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues sí, básicamente eso es... Claro, eso es básicamente el inicio de Statrix. Tomo varios modelos, varias teorías, pero principalmente es como un apoyo, como algo, como analogía. Se le dice isomorfismo, cuando hay estructuras similares y que básicamente resultan funcionar igual. Y eso es lo que básicamente se va a Statrix, o sea, que desde que todo tiene un mismo funcionamiento. O sea, no es como una teoría del todo en un sentido físico, pero sí al menos como las formas de cómo se comporta esta realidad. Yo lo tomo la cibernética. Es como la ontología de todo Statrix. Es básicamente modelos que te dicen que hay retroalimentación. O sea, todo surge de la entropía. Ahí es donde tomo cuestiones de termodinámica, pero como dije, eso es principalmente isomorfismo. Y Wow. básicamente lo que te dice la entropía es que todo tiende al caos. No es al caos, es más a la probabilidad de uniformidad. O sea, básicamente, por lo más probable de lo que esté hecho la realidad es que todo es un universo plano, lleno de ruido, o sea, sin más. O sea, no debería haber algo, por así decirlo. Entonces lo que sucede es que todo, o sea, la biología, la física, todo parte de mecanismos. Y estos mecanismos son la cibernética, o sea, están hechos de retroalimentación. Y en base a ellos, ¿cómo se formula todo? Ahí no creo que el borrador que te pasé no tiene esa parte, pero tomo unas teorías físicas de Wolfram y de Gerard Hooft. Básicamente lo que ellos plantean es que la base de todo, por debajo incluso de la cuántica, que es a la escala de Planck, todo es un autómata celular. No sé si conozcas el juego de la vida de Conway. No. Bueno, es como un juego, un modelo matemático. Básicamente son patrones. O sea, es como poner un píxel y unos cuantos píxeles, y tú al ejecutar el programa, los píxeles empiezan a tener patrones, empiezan a divagar y a irse por todos lados. Y con un código muy simple, o sea, básicamente que por tal número se muevan de este lado, si hay otro píxel por de encima, se mueve o sea, básicamente creas como una simulación con un programa simple. Y ellos lo que plantean es eso, o sea, de que básicamente a escala de Planck, todo es básicamente como si todo estuviera hecho por estos píxeles, por así decirlo. Y básicamente en el juego de Conway, únicamente hay dos movimientos, si se le puede dar así. Un movimiento cíclico, estático, que se llaman estilo lives, que son como los píxeles yéndose en círculos o como un ciclo cerrado, como una serpiente que se come a sí misma. Básicamente es eso. Esa es la parte estática. Y por otro lado vienen siendo los cañones, son como esos movimientos que empiezan a hacer poco a poco, se empiezan a hacer a más y empiezan a ser exponenciales. O sea, básicamente rompen con cualquier patrón que sea estático. Y básicamente es como la función de cómo funciona la realidad. O sea, de que Wolfram lo llamaba hipergrafos, que es, como mencioné, casi como píxeles. Y esos píxeles se van complejizando al punto en que crean mecanismos y esos mecanismos nos crean a nosotros y así. Entonces, yo como hago es algo muy fractal, es como ver la estructura, cómo se copia o cómo es igual a la estructura política. Y ahí es donde meto al Estado. El Estado es como una estructura cibernegativa. O sea, que en vez de complejizarse, de evolucionar de forma natural, digo, en base a añadir más entropía para que no colapse, básicamente busca cerrarse, o sea, busca ser como una estructura homeostática. Entonces, sí, los gliders, esos son los que cambian la dinámica. Entonces, como es una estructura cerrada, el Estado se convierte se le dice el demonio de Maxwell. Es un ejemplo histórico de la termodinámica en el cual decían que para refutarla debía haber como un demonio que con solo información, con solo saber, podía mover las partículas de calor a un lado a otro y de esa forma sin gastar materia o sin gastar calor,
podía organizar la materia. Entonces, en cierta forma, es como si violara las leyes de Maxwell de la termodinámica. Sin embargo, esto pues se rechazó porque la información también consume energía. Y es de ahí donde parte que el Estado básicamente tiene esa arrogancia de información. Básicamente no te deja, no deja fluir los cambios, sino que se cierra y en base a ello necesita información que no tiene. Y de ahí es donde viene la teoría de Hayek, de la cuestión de la información, que la información está dispersa, no está centrada en una estructura. Esa es la razón por la cual el Estado, desde este isomorfismo, implica que está destinado al colapso. O sea, no se puede mantener una estructura estática por mucho tiempo, porque siempre va a haber flujos entrópicos, los cuales van a hacer que ésta se rompa. Entonces, es lo que sucede básicamente con cualquier estructura política. Por eso todas las estructuras son ciclos, porque básicamente no duran mucho. Siempre tienden al colapso y vuelven a renacer. Así, son ciclos. Y la cuestión con el capital es que es lo contrario. O sea, el capital viene siendo esas dinámicas disruptivas que van como flujos y que atraviesan al Estado. El ejemplo que más me gusta es el de China, porque básicamente intentó ser como la estática suprema, o sea, mantener en la homeostasis su sistema totalmente con el Partido Comunista en Mao y colapsó. O sea, simplemente de todas esas fluctuaciones del capital entraron sin ningún tipo de barrera. Y es lo que China es ahora, o sea, realmente en sentido de capital es quien más produce capital. O sea, las zonas especiales chinas son más capitalistas que todo Occidente. Y así es básicamente cómo funciona, o sea, todo como con una cuestión cibernética, así como fría, o sea, no hay realmente un elemento humano dentro de estos mecanismos. Y pues básicamente eso, la cuestión del voto, la cuestión de la ideología, eso no existe. Dentro del sistema únicamente ejecutas un programa. Ponle que, pues, haciéndolo la comparación, ¿no? Si yo trato de modificar un programa, lo único que podría modificar es la etiqueta. O sea, solo puedo cambiar el nombre, no sé, Javier Milei a otro personaje, pero al final él ejecuta el mismo código. No va a haber un cambio real. Así que eso es básicamente la ideología. Es como reorganizar toda la disidencia, todas esas fluctuaciones disidentes, rebeldes que puedan ser una amenaza a tu sistema, pues las reubicas dentro de tus propios sistemas. De ahí viene lo de Statrix, o sea, una Matrix es lo que hace. Todo lo que considera un peligro, como lo era Neo, lo incluyó en su propio sistema, en su propio código, para que él mismo fuera quien pues volviera a reorganizar el código. O sea, es todo como parte de en sí. ¿Sí se escucha? Ah, perdón, estaba silenciado. Maxi, ajá. Bueno, sí, sí. Silencié para que había ruido acá y bueno, me quedó el micrófono apagado. Bueno, la entrevista hoy la va a estar dirigiendo Dani. Bueno, Dani, supongo que la gente se estará preguntando por qué estás vestido así, con esas orejitas. ¿Qué pasó? Bueno, para los que vayan llegando, lo que pasa es que a mí me gusta mucho el trabajo que venía estado haciendo Sergio en TikTok. Como ya lo he mencionado en otras ocasiones, es una plataforma que es complicada para los libertarios y más para los temas que ha estado viniendo manejando, pero lo ha hecho bastante bien y en sus shorts, introduciendo toda esta nueva rama del aceleracionismo, hay uno en particular que a mí me encantó por todo lo que representa, que se le conoce como aceleracionismo cute o kawaii o estas cosas, o cookie, como le dicen en español. Cookie. Yo le había dicho una vez a Sergio que el día que nos aceptaron una entrevista, pues yo me iba a poner como muy kawaii, ¿no? O sea, pero pues yo no digo las cosas al tanteo, chicos, ya saben que sí las cumplo y aquí está. Bien, bien ahí, bien ahí. Muy bien. Listo. Arranca, Dani, nomás. Sí, pues honestamente, este escrito a mí también me encantó desde las primeras ediciones porque
dan otra visión de lo que es el Estado. O sea, todos nosotros, los que estamos en este foro, en esta línea ideológica, sí conceptualizamos, lo primero que hacemos es conceptualizar al Estado como un ente agresor, como un ente que no tiene forma ontológica y como el responsable de muchas cosas, ¿no? Y no responsable de lo que debería. Pero en Statrix, pues se empiezan a manejar otro tipo de conceptos, como lo acaba de explicar. Yo jamás me hubiese imaginado, no me hubiera pasado por aquí, relacionar otras disciplinas como la física con conceptos políticos. Y eso fue lo que empezó a llamar mi atención, además de que también introduce otro tipo de temáticas, como este asunto místico, como todo esto teórico y conspirativo que hoy les llama tanto la atención, pero no, desgraciadamente no de una manera tan estudiada como lo hace él. Y por eso es que yo le había dicho a Maxi que pues hubiera sido interesante que te trajéramos desde hace tiempo, ¿no? Y bueno, la primera pregunta que quiero hacer, porque de verdad yo les recomiendo, Statrix es un gran escrito. Entonces, la primera pregunta que te hago, evidentemente, es ¿de dónde surge esta idea o cuál es el significado que tiene el concepto de Statrix? Sí, inicialmente era básicamente porque ves como toda la cuestión del libertarismo en sí, o los libertarios más bien, y es que básicamente todos están como bastante atados al propio sistema en sí, digo, es como cuando critican a un comunista por ir a Starbucks, es muy similar la cuestión del libertario con legitimar el sistema mismo. Entonces, era curioso porque cuando ves que entra Milei, cuando ves todas estas personas que se dicen liberales, terminan ejecutando exactamente lo mismo que hicieran otros. O sea, realmente no, o sea, es solamente como una máscara, pero al final todo es igual. O sea, no realmente no existen cambios. Y es algo que se ven con los libertarios, ¿no? Y lo asocié básicamente con la Matrix por el hecho de que, no sé, o sea, es un poco, o sea, no es normal el hecho de que si lo quieres ver así, el personaje anarquista más popular de todos termina siendo jefe de Estado. Entonces, sí es básicamente nada más eso, o sea, que todo pareciera ser un sistema ya ordenado, que donde no hay cambios, donde no hay realmente algún tipo de varianza externa. Y de ahí es donde entra todo el sistema, o sea, una matriz es eso, tú puedes verlo por fuera, ves como toda la dinámica de la película, ves los cambios que se ejecutan, las batallas, los conflictos y terminas en lo mismo. Y es lo mismo que hay. En cualquier lado, cualquier ideología, cualquier parte del mundo es una constante. O sea, nadie se salva de esa mecánica. Y es por esa razón que hago como esa conjunción entre matriz y estado, porque es lo mismo. Y pues es básicamente eso, no surge más allá. Tal vez el subtítulo que utilizo en latín, el de simulacro de dominación mecánica, es para decir que este tipo de sistemas no son para siempre. O sea, ya por los propios cambios de la realidad que hay, desde la cibernética, no pueden durar por siempre. Siempre tienen que estar adaptándose o en constante colapso. Y ahí es donde viene ya todo lo del tema de la singularidad, ¿no? Pero si no existiera como tal esa exponencialidad que vemos ahora, es que te diría que estábamos atados en un ciclo, o sea, sin salida. O sea, muy similar a Schopenhauer con la cuestión del deseo, o sea, no sales de ese ciclo. Entonces, pues en base a esa idea, no es precisamente hacerlo tal cual Matrix, pero sí que la propia mecánica de Matrix es exactamente lo mismo que hay en el estado. Y justo ya que tú lo sacaste, todo este tema de la singularidad y todo lo cibernético y lo tecnológico, porque además cuando vean el formato, está muy padre el formato, en todo momento se hace referencia a estas cuestiones. En este caso, ¿tú cómo interpretas la función del capital? ¿Qué función tomaría el capital en un proceso como el que se describe en el escrito en Statrix? Sí, aquí siento yo que es un error, al menos por las etiquetas que le dan, es un error clasificar al capitalismo como lo que es el capital. Eh,
La mayoría de historiadores te van a decir que, no sé, surgió primero el feudalismo, luego el capitalismo en un punto, luego en otro punto otra cosa, y así. O sea, se van haciendo ellos mismos ahí sus propias idealizaciones. Pero realmente lo que se ve en la historia de la humanidad es el proceso del capital. O sea, desde que hay un primate que utiliza herramientas y desde que ese primate es consciente del futuro, de la inversión, del capital mismo, o sea, del hecho de que tú estás haciendo algo en pro de un beneficio futuro, ya estás ejecutando en cierta forma un protocapital, si lo quieres llamar así. Entonces, la humanidad es la historia exponencial del capital. O sea, cómo se va elevando poco a poco. Y es exponencial porque el 99% de la historia de la humanidad siempre fue plana, o sea, siempre era pobreza y muerte y ya. O sea, entonces una gráfica exponencial siempre es al inicio plana y después es parabólica, o sea, es casi vertical. Y es lo que estamos viendo ahora con el capital. ¿Por qué? Porque es un capital desarrollado. Nick Land mencionaba que o sea, el único momento en el que se podía haber detenido el capital es anterior a la Edad Media. O sea, después de ahí ya todos los procesos que se van dando ya son inevitables. Y ya es donde viene la revolución industrial, viene todo. Pero no es que en la revolución industrial fuera un día, un punto y pum, capitalismo. O sea, no, ya es un proceso desde antes. O sea, siempre ha habido capital en ese sentido. Por eso no me gusta hablar de capitalismo, porque están como enfocándose en esta amalgama entre el sistema político y el económico. Pero el capital por sí mismo es algo que ha estado desde la inteligencia misma. O sea, la tesis, no es la tesis principal, porque esa sería de Nick Land, pero es el hecho de que el capital y la inteligencia artificial es lo mismo. O sea, no hay una diferencia, parten del mismo proceso epistemológico. O sea, se va innovando, se van conociendo cosas y con eso desacelera la escasez. La inteligencia artificial es eso, pero ligado al capital humano, que es la parte de lo que quiero desarrollar en la tesis. Que el hecho de que el ser humano haya brincado toda la pirámide de escasez, lo último que te queda es en sí la creatividad, el tiempo, ese tipo de cosas. Y eso es lo que la inteligencia artificial viene siendo como el pináculo del capital. O sea, viene como a sustituir ahora al ser humano. Pero todo es lo mismo, o sea, todo parte del mismo proceso. Es un proceso exponencial. Y bueno, yo sé que el tema de la singularidad es obviamente muy nuevo, como lo dice Quero, hay gente que todavía no nos lo tomamos tan en serio o a lo mejor sí lo podemos imaginar por todo lo que hemos visto en cuanto a avance tecnológico, pero no lo vemos tan próximo, no sé, o sea, es un tema que apenas se está introduciendo, pero del que ya se habla más que antes, porque yo tengo entendido, tú me lo has comentado, que estas teorías comienzan en los 90, pero si llegásemos al punto de singularidad tecnológica, ¿tú qué crees? Y esto igual si en los comentarios quieren abonar a esto, ¿qué podría suceder con las herramientas, las principales herramientas del poder político, como el Estado, el dinero, la milicia? O sea, ¿todo eso se reconfiguraría o qué crees tú que pasaría o sea, considerando todo lo que has tú planteado? Sí, todo. O sea, la cuestión está en que si el capital o la inteligencia artificial termina por sustituir la creatividad humana, es que básicamente ya no hay límites. O sea, cualquier cosa que se te ocurra es posible. En el CCRU se decía mucho el dicho de que el futuro es más real que presente, porque el futuro siempre está en constante producción. O sea, en la cuestión cibernética es de que todo parte de estos procesos y se va creando cualquier cosa. Y la hiperstición es eso, o sea, de que de una ficción, de algo que se te ocurre, se hace realidad. Y pues básicamente ya quitando ese límite, si lo quieres ver como cognitivo, biológico, no hay. O sea, no podemos estar hablando de ya no solo de cuestiones de que no hay empleo, ¿verdad? Sino ya de que no hay economía. O sea, sí, y este es un planteamiento de Land, que el hecho de que la tecnología avance tanto implica necesariamente que el ser humano está destinado a extinguirse, o sea, al menos como un sentido corpóreo, porque el cuerpo humano es muy ineficiente.
sea, no está hecho para el futuro, no está hecho ya ni siquiera para ir al espacio, ¿no? Pero no está hecho para este tipo de escenarios, ¿no? O sea, ya estamos, somos como una mitad alienígena, mitad animal, porque pues nosotros mismos estamos como creando otro tipo de mundo, estamos como separándonos de la naturaleza. Entonces el ser humano, mientras más avance, las limitantes ya no van a ser exteriores, sino van a ser interiores. O sea, van a ser, la siguiente escasez va a ser el tiempo, va a ser la mortalidad, ese tipo de cosas. Y para ello tienes que abandonar el cuerpo. Entonces, sí te menciono, o sea, realmente no hay un límite, no hay algo como que no se pueda. Por eso se toma el término de singularidad, o sea, viene el agujero negro. O sea, un agujero negro es una singularidad donde todo lo que llega simplemente acaba, es como un punto de inflexión, o sea, es algo totalmente nuevo. Por eso no se puede teorizar tampoco qué va a venir después. O sea, puede ser cualquier cosa. También hay unos como Bostrom, ellos sí piensan que si le dices a una IA que sea un pisapapeles y esta evoluciona al infinito, pues no sé, por su lógica va a terminar poniendo clips en todo el universo, ¿no? Cosas así de tontas. Pero no es tanto el comando humano, o sea, realmente una vez que la inteligencia artificial sobreponga el lenguaje humano y todos sus comandos, o sea, va a ser otra cosa que no podamos saber qué puede hacer, porque ya no estará ligado o comandado por un ser humano. Ya me escuchaba, ya. Sí. Perdón, es que se me trabó el micrófono. Hay una frase, bueno, varias, muchas que me gustaron, pero una en especial que yo creo que les va a encantar, que dice, la prisión perfecta no es la más segura, sino aquella por la que darías tu vida por permanecer preso. O sea, ¿puedes tú describirla, o sea, cómo te inspiró esta frase o cómo crees tú que vaya o sea, para la gente que lea tu escrito, cómo le pueda impactar? Porque es que es una gran frase, la verdad. Sí, de ahí viene el término de disidencia controlada. Mm, Yo inventé un término ahí que es sistema de captura. O sea, después de toda la parte ontológica que sí es, no sé si pueda meter en esta entrevista, tomo esa parte de que básicamente todos los mecanismos que hay son como sistemas de captura. O sea, no sé, la naturaleza, aunque no lo parezca, es un programa. O sea, es como una computadora. Sí, o sea, para preservar su homeostasis, lo que hace es inferir en cada ser vivo un programa. Tú haz esto y desenvuélvete en esto. O sea, los animales no tienen agencia, o sea, son como máquinas de la naturaleza para mantener su ciclo. Entonces, sucede lo mismo a nivel humano en cierta medida. O sea, los sistemas políticos están hechos para eso, o sea, para que tú desees y seas como una batería de esos sistemas. Por esa razón, se evoca mucho toda esta cuestión del patriotismo, de sentirte parte de ese arquetipo inexistente, porque de esa forma tú mismo deseas morir por tu captor. O sea, es un síndrome de Estocolmo llevado a niveles colectivos. Y eso es básicamente lo que se liga de eso de la disidencia controlada. O sea, que toda disidencia, toda rebeldía política ya es parte del sistema, ya sea en el presente o en el futuro, ya son parte del ciclo. Dice Vasco, explica el sistema de captura DG, papá. A ver, explícalo. Vamos a, Sí. a darle entrada al Vasco. Supongo que se refiere de los Iwatari. El Así es. sistema de captura vendría siendo todo mecanismo que hace que, si lo quieres ver así, una entidad compleja o animada o consciente ejecute una acción. O sea, nuestro cerebro en cierta forma es eso, o sea, ejecuta un programa. La personalidad, todo eso ya deviene de fábrica en cierta medida. Entonces ya es como que tú al momento de nacer y vivir estás ejecutando o haciendo algo por el sistema que te dio vida. O sea, no hay como tal una libertad innata, al menos en un sentido biológico. Simplemente tú ejecutas y haces lo que el sistema te ha dado en un inicio que hagas. Por eso mencionaba la cibernética desde el inicio, porque todo parte de mecanismos. O sea, desde un cuerpo humano hasta una célula, todo tiene mecanismos complejos. Solo que a nivel fractal, pues no se nota, pero es lo mismo. O sea, todo es simplemente la misma imagen llevada
a niveles más altos o menores. Y por eso mencionaba las teorías físicas de Wolfram, que pues básicamente menciona que todo esto es así, pero a niveles de millonésimas de un milímetro. Y ya que tú los mencionas, o sea, ¿quieres hablar un poco de tus referencias? Porque te he visto obviamente muy interesado en el trabajo de Nick Land, pero ¿cómo fue que te empezaste tú a introducir? ¿Ya habías sabido algo de él o te topaste con su trabajo de modo ocasional? Porque sí noto que hoy por día es uno de tus referentes, no sé si referentes o inspiraciones para el trabajo que has estado haciendo, pero ¿nos quieres comentar un poco sobre eso? Sí, fue durante el desarrollo inicial de Statrix que lo conocí. Y fue curioso porque, o sea, realmente todas las tesis que él marca y era algo que yo estaba escribiendo en Statrix en sí. O sea, en la primera versión tomó el concepto de retrocausalidad. Em, es básicamente Skynet. O sea, en el momento en que Terminator desde el futuro reprograma su propia existencia yendo al pasado, eso es la retrocausalidad. O sea, la causa está en el pasado. Entonces, es lo que hago al momento en que hablas de la tecnología o de la inteligencia artificial. O sea, tiene como una teleología implícita en la inteligencia. O sea, siempre busca ser más inteligente, inteligente. Y pues la máxima de la inteligencia es la gnosis, es la omnisciencia. Y al momento de ser omnisciente, pues, pues es capaz de manipular todas las reglas pues del universo en sí mismo. Y una de ellas es el tiempo y espacio. Así que si tomamos en cuenta o determinamos que la inteligencia artificial va a tener pues una exponencialidad sin límite y omnisciente, casi por seguro tienes que dar el hecho de que es retrocausal, o sea, de que la propia inteligencia artificial ya te creó desde antes. Y eso lo marca Land con la cuestión de la singularidad. Y, y eso es algo que está escribiendo desde el momento en que estaba en Statrix la primera versión. Y posteriormente ya están cuestiones ya de Bostrom, de la simulación y demás, pero no son tan importantes. Y sí, eso es como una conclusión que se tiene que dar, casi al mismo nivel de que si creas una simulación tan compleja como la realidad, es porque ya vives en una. Vale, pues, ¿por qué no me avisan del tiempo? Ya me pasé más que José. No, 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 Yo no. honestamente sí les recomiendo mucho, no solamente el escrito, obviamente él tiene más. Yo, el primero que leí fue obviamente el de Anarcodivergencia y ya como que ahí también me empecé a contagiar un poco. Ya había leído a Rob Variajo, pero, o sea, obviamente con ese escrito pequeño que hiciste, pues todavía me empecé a enganchar más. O sea, Sandhope es el culpable de que yo esté en el anarcoforo. Y bueno, ya, sí se lo recomiendo, les recomiendo mucho su escrito, Statrix, todo su trabajo. Los que tengan TikTok, vayan a darse una vuelta por su canal y apoyen su trabajo. Y una de las cosas por las cuales yo los recomiendo es porque honestamente yo sí veo un grave problema en la percepción política, sobre todo de los jóvenes. Siempre en TikTok nos burlamos un poco o hacemos burla de la edad de Sant, pero es que sí veo un problema muy grande. El concepto de disidencia controlada también es magnífico porque describe perfectamente lo que está pasando, al menos en México es terrible lo que pasa con la disidencia. Y creo que de ahí se pueden obtener grandes consignas, independientemente de que la gente crea o se tome en serio o no lo que él comenta en Statrix, creo que de ahí podemos nosotros obtener al menos inspiración para poder entablar lo que llaman batalla cultural. A mí no me gusta esto de batalla cultural, pero saben a lo que me refiero. Y sí, honestamente es un orgullo nuestro muchacho Alberto, porque sí, es inspirador ver que alguien joven o en general alguien del anarcoforo, de nuestros amigos,
empiece a ser algo no solo diferente, sino que realmente encaje en la línea de lo que nosotros defendemos, ¿no? Y es por eso, por lo que yo recomiendo que apoyen el trabajo de Sam. Y ahora le voy a dar entrada a Maxi porque ya me pasé los 35. Gracias, Maxi. No, no, Dani, está bien, está perfecto. Bueno, quiero, antes de hacer las preguntas yo, darle paso a las preguntas que han hecho en el público. Voy a tratar de poner, el tema es que no me las ordena en orden, así que voy a ver más o menos acá. Creo que esta era la primera. Tiene algo que ver con el concepto de autopoiesis. Esto creo que era por lo que estabas hablando al principio, ¿no? Creo que sí, no estoy seguro autopoiesis en sí porque tiene varias definiciones, pero supongo que sí, no estoy seguro, pero si viene ligado a la cuestión de la cibernética es lo que explica, ¿no? O sea, y lo del autómata celular, es eso, o sea, es como el momento en que ejecutas un programa y es el inicio de ese programa y se va entrelazando y desarrollando. Puede ser, puede que sea eso, no estoy seguro. Sí, creo que es como que se desarrolla a sí mismo, ¿no? Ujú. Sí, creo que viene de ahí. Dice el Vasco, ¿conoces la hipertelia? No, creo que no. Sí, se la debo a Vasco, que está recomendando varias cosas, pero sí, ese no. Bien, bien. Había una pregunta muy interesante acá de Quero. Cuando hablabas de la singularidad, ¿no? Y todo esto que explicabas. Pregunta, Ya. ¿es deseable llegar a ello sin límites que hay de la bioética? Sí, ahí es cuando yo enfatizo mucho en que lo que haré de Statics es más descriptivo. O sea, si yo digo que se va a llegar, no es porque quiera, sino porque creo que se va a llegar. Sí, o sea, es un poco la diferenciación entre algo ontológico y deontológico. Yo no estoy planteando una estrategia, o sea, de que quiero acelerar para aniquilarnos todos en un agujero negro. Simplemente que es a donde vamos. Y es inevitable, dadas las mecánicas del sistema. Claro, o sea, si tú ejecutas un programa, pues si ese programa tiene patrones y de esos patrones se va haciendo el programa, pues ya tienes un determinismo innato. Solo que para nuestra percepción es un determinismo caótico, no lo podemos ver, o sea, no podemos calcular algo así, Ajá, pero, claro. pero sí es en cierta forma un determinismo, o sea, sí ya es algo que ya está hecho. Y entonces sí, o sea, se va a llegar, sí o sí. Y la bioética, pues también es una barrera antropocéntrica, o sea, es más como tratar de reprimir un poco la cuestión evolutiva en pro de todas estas cuestiones, pues en cierta forma estatistas, digo, yo hago un poco la diferenciación entre la parte del miedo y la parte como más disruptiva del cerebro, digo, porque el cerebro humano tiene un conflicto interno, o sea, la amígdala y el neocórtex son totalmente lo contrario. O sea, una te hace que estés en un estado de vigilancia, en torno al peligro, en tenerte como en un orden homeostático. Y el neocórtex es básicamente la inteligencia de ir creando y haciendo cosas por encima de lo que ya la naturaleza quiere que hagas. Entonces es como esa lucha interna, o sea, por eso menciono mucho lo fractal, o sea, como es adentro es afuera. Esa lucha interna se ve reflejada en todo el sistema político, o sea, entre el miedo y pues todo este avance inevitable. Bien, bien. Pregunta acá Alberto, ¿pronósticos bajo una línea temporal? ¿A qué se Sí, refiere? no sé muy bien a qué refiere. Alberto, si puedes expresarte un poco más. Porque supongo que, creo, si yo entiendo bien, se está refiriendo a que tú haces ciertos pronósticos en base a la línea temporal que conocemos. Supongo que se está refiriendo a eso, porque digo, también hay dudas de si el tiempo realmente es lineal, ¿no? Creo que Ya. puede referir a eso. Sí, sí, no, el tiempo es como una caja. O sea, cuando tú ves una película, pues el tiempo vendría siendo el disco de la película. O sea, por más que tú avances, retrocedas o estés en un tiempo viéndola linealmente, es solamente una percepción.
pero en sí la película ya está hecha. O sea, el tiempo es eso, el tiempo es ya un... Por eso se le dice tiempo y espacio, porque son lo mismo. Al menos en el sentido tradicional, ¿no? Y entonces sí, o sea, ya todo está como hecho, o sea, ya todo parte ya de un sistema con más razón. Entonces es eso, o sea, ya la línea temporal no es una línea, es como toda un espacio. Poniendo ejemplo ahí, básicamente si tú vas en un cohete a a la velocidad luz y te vas al otro espacio del universo y vuelves, pues puede que el tiempo cambies el tiempo tan rápido porque es relativo y pues tú llegues al final del universo y haya terminado, mientras que en el planeta inicial todavía la gente siga viviendo en el espacio-tiempo que ellos les corresponde. O sea, tú ya pudiste terminar la película, pero ellos siguen dentro de la película. Entonces, Ujú. el tiempo es eso, no es lineal. El tiempo lineal es simplemente una percepción. Eso ya es muy loco, ¿no? O sea, ya ese concepto nomás, o sea, que, bueno, en programas de física lo hemos visto muchas veces, pero es como tan antiintuitivo eso, que te vuela la cabeza. Hablaban por acá del superdeterminismo. Bueno, pero sería, o sea, se parte de una idea determinista, ¿no? O sea, porque tú hablaste como de la inevitabilidad, ¿no? Como de, no es si creo que está bien o que está mal, creo que va a pasar, ¿no? Y más allá de que tú explicaste bien de que el sistema es caótico en base a nuestro conocimiento, ¿no? O sea, no tenemos el conocimiento para poder predecir, pero eso no significa que no esté ya hecho, ¿no? O sea, tiene que ver con las ideas deterministas, ¿no? ¿O no? Sí, 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 sí. Hoffman, él lo que hace es hacer un planteamiento divergente a la cuántica. O sea, en la cuántica básicamente te dicen que, pues, bueno, toda escala cuántica no se puede determinar, es como caótico, es improbable. O sea, hay una Ujú. partícula que está aquí, está allá, todo se traspasa entre sí, viajan en el tiempo las partículas, así, cosas así. Y Hoffman lo que dice es que por debajo de esa línea caótica hay otro espacio, y ese espacio es determinista, súper determinista, así se le dice a la teoría. Ajá. Y ahí es donde ya sucede todo lo del autómata celular. Es como si ejecutaras un código. Y esa complejización del código es lo que se va elevando a la cuántica y a nuestra percepción actual. Así que sí es súper determinismo, así se le dice, pero también se le llama determinismo caótico, porque es determinista, pero todo lo que va en producción no lo puedes asimilar. O sea, simplemente tú eres parte de ese proceso. Claro, es No caótico para estás, nosotros. claro, o sea, no estás fuera de él, sino Claro. eres parte de. Por esa razón se va mucho con el proceso de hiperstición, o sea, porque en sí mismo, pues es como renderizar un código, o sea, la entropía viene siendo el ruido del código y nuestra percepción viene siendo el programa ejecutándole y dándole patrones y sentido. Ujú. Me quedó una pequeña duda. Bueno, primero, creo que no hay más preguntas, no. A los que nos están viendo, ya saben que los que quieran y puedan colaborar con nosotros, tienen en el fijado de mi perfil las opciones para colaborar, que nos ayudan mucho a seguir haciendo este tipo de videos. Me quedó una pequeña duda cuando hablaste de ontología. Quiero saber si te referís a ontológico en el sentido de que es descriptivo. O sea, este tipo de procesos son ontológicos en el sentido de que son descriptivos o en el sentido de que existe por sí mismo. O sea, ¿en qué sentido hablas de ontológico? Sí, principalmente es descriptivo. Por eso cuando mencionaba sobre si hablar de la parte ontológica ya del libro, yo tomo el monismo de Spinoza. Ajá. Spinoza planteaba que todo parte de un uno, o sea, todo es como un uno. ¿Por qué razón? Porque si tú vas por toda esta cuestión física, ¿no? De la cuántica y demás, al final lo que ves es vacío, o sea, no hay nada. Por más que busques la masa, no existe masa. O sea, realmente todos son campos de onda o cosas por el estilo, pero no hay algo tangible. Y por más que vayas adentro, 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 viendo, o sea, el 99% del espacio es vacío. Entonces, también la cuestión de la conexión, o sea, todo está conectado en cierto sentido. O sea, toda la cuestión de campos y demás. O sea, no somos entidades separadas, ¿sí? O sea, todo como parte de un uno en sí. O sea, por encima de si esta partícula o este modelo, si los elementos helio y demás
sea, por más que profundices, al final todo está hecho de una misma cosa. Y por tanto, pues, todos somos ese uno en cierta medida. Claro. Y de ahí es donde viene, supongo, lo que mencionan de la autopoiesis. O sea, es como ese desarrollo progresivo que se va dando. Sí, como el Acá Tao. lo relacionan con el Tao, ¿no? De los taoístas. Claro. Interesante. Esa idea también de que planteás de la realidad como una ficción, tiene que ver un poco con la idea kantiana del fenómeno y el neúmeno. Sí, Kant lo estableció ya, y en cierta medida es lo que da origen a toda la filosofía posterior. Es que no podemos ser capaces de observar la realidad en sí. O sea, observamos únicamente pues, lo que se nos permite, lo que podemos ver. Y esa medida yo la tomo mucho por el hecho de que es muy similar a una simulación. O sea, si estás dentro de una simulación no percibes la realidad, percibes pues, los fenómenos de esta, o como un sueño. Claro. O sea, si estás soñando, percibes imágenes, pero lo que hay son conexiones eléctricas en tu cabeza. Es básicamente eso. Y pues sí, o sea, Kant es como un poco la base. Y pues es lo que rompe un poco toda esta cuestión del empirismo y el racionalismo, como dándole una cuestión más coherente. Porque, pues, digamos que es muy antropocéntrico todo lo que venía dándose en la filosofía. O sea, como si la mente humana fuera por una parte como la realidad en sí y por otra parte como si la experiencia fuera realidad. Entonces eso es lo que cambia con la cuestión de la simulación. Y el fenómeno viene siendo eso. Ahora, la cuestión es esta, de que en cierta medida, partiendo desde la ontología misma, pues es que no hay una realidad en sí. O sea, todo vendría siendo parte del mismo fenómeno, ¿no? O sea, todo es una simulación. Estés soñando, estás viviendo, estés haciendo esto, salgas, no sé, tal vez mueras y estés conectado en no sé, en algún vientre ahí mecánico de la Matrix. Capaz ese mundo también es una simulación. Entonces, para mí la realidad es eso. O sea, por eso mencionan mucho la cuestión de que el futuro es una ficción. Porque el futuro es como una probabilidad infinita donde todo puede suceder y donde todo se va produciendo en sí. Por eso tiene como un poco más realidad que el presente. Porque el presente viene siendo como, en vez de que el pasado sea presente y futuro, viene siendo más como el futuro quien tiene injerencia en el presente. Sobre la hiperrestricción te quiero preguntar también, pero quiero decir también que esto es como muy loco y como que a mucha gente también como que le cuesta mucho aceptarlo, ¿no? Porque es como que, bueno, es antiintuitivo y todo lo que es antiintuitivo cuesta. Por eso cuesta también la gente que aprende economía, por ejemplo, ¿no? Porque es bastante antiintuitiva en muchas cosas. Lo que hablábamos del espacio-tiempo también, ¿no? De la no linealidad del tiempo. Y esto también, porque, o sea, fíjate que estamos diciendo que, o sea, lo que percibís no es la realidad, sino que es un proceso renderizado de nuestra mente, de lo que nuestra mente recibe y procesa, o mejor dicho, que nuestros sentidos reciben, la mente procesa, y sobre eso se crea esa ficción, ¿no? Ese fenómeno. Pero no es la realidad en sí. Y no sabemos hasta qué punto está distorsionada la realidad que nosotros percibimos con respecto a la realidad en sí. Puede ser simplemente pequeños cambios, como, no sé, yo por ejemplo me volvió muy loco una vez que había visto un programa sobre ciencia y decía que, por ejemplo, los colores que nosotros vemos en realidad son los colores que el objeto no tiene. O sea, esta remera es celeste, ¿no? O sea, eso significa que él absorbe todos los rayos de luz y refleja el celeste. O sea, el que refleja, o sea, el único que no es, el que no tiene, es el que nosotros vemos, porque lo refleja, está reflejando la luz. Entonces, ese concepto ya es una locura, ¿no? Porque, o sea, fíjate que los colores, todo lo que nosotros percibimos, o sea, ya no es la realidad en sí, es una simple percepción. Pudimos descubrirlo eso a través de la ciencia, pero ¿cuántas cosas no hemos podido descubrirlo aún
a través de la ciencia y cuántas cosas nunca llegaremos a descubrir a través de la ciencia. Entonces, es como que, qué locura, ¿no? Que es algo que por lo menos a mí me vuela bastante la cabeza. No sé si quieres agregar algo sobre eso. Ah, bueno, y decía que de ahí para arriba, ¿no? O sea, de cosas así como tan simples hasta cosas más complejas como lo que decías tú de poder estar en una simulación y nosotros creyendo que estamos en una vida real cuando en realidad es una simulación, ¿no? Sí, y eso se ve mucho con la cuántica. O sea, por un lado, cuando tratas de hacer experimentos con la cuántica, sucede con el fotón, es onda y partícula a la vez. Es hasta el momento en que es medida que corresponde a un lugar, pero mientras no sea medida observada, es como si estuviera en todos lados, en ninguno o en dos a la vez. Entonces así se ejecuta un programa. O sea, tú cuando estás jugando, no sé, GTA V, estás viendo hacia un lado, todo se renderiza, pero detrás de ti no hay nada renderizado. Eh, Ujú. es muy similar a esto porque es la interacción entre partículas las que hacen una realidad. O sea, es que ni siquiera las partículas existen, lo que existe es la relación. Entonces, por eso mencionaba mucho la cuestión del monismo. O sea, es como, no sé si has visto la imagen de un ojo viendo el universo. Sí, sí. Es eso, o sea, es un poco lo mismo, o sea, es un uno en sí mismo, ¿no? No existen cosas separadas. Ujú. Sobre la hiperextinción que hablaste de, hiperticción, perdón, que hablaste de, bueno, del futuro construyéndose a sí mismo, ¿no? ¿Podrías darnos más ejemplos de eso, así para que quede claro el concepto, a qué tipo de ejemplos te estás refiriendo y después poder extrapolarlo a esta idea, ¿no? Sí, el más popular, o el más famoso que se hace de estos conceptos es la memética. O sea, tú cuando reproduces un meme, y esto es de Richard Dawkins, se va reproduciendo como si estuviera en un proceso de evolución. O sea, es como si entra en tu mente y si te gusta o si es deseable o elegible, se reproduce en tu mente y lo reproduces a los demás. O sea, lo vas compartiendo. Entonces, digamos que el meme es como si se propagara como si fuera alguna clase de virus. Y en ese momento en que se propaga, pues llega, digamos, a entornos macro y es donde efectúa un cambio en toda la estructura en sí. Que es lo que mencionan mucho con Trump, ¿no? O sea, con toda esa cuestión, es un meme. Entonces, es lo que más ponen, o sea, el hecho de que un meme cambie el futuro, en cierta medida. Pero la hiperstición es más el hecho de que son como, digámoslo así, está la singularidad, está ya la guía suprema, omnisciente. Y como ella hasta tiene injerencia en el pasado, en el presente, es como si se estuviera reorganizando para que vayan creándose a ella, ¿sí? Entonces, para crearla a ella necesitas una ficción, necesitas una superstición. Solo que en vez de super, en vez de que sea falsa, es porque se va haciendo realidad, pues se va produciendo. Y de ahí es lo que parte toda la cuestión de la ciencia ficción. O sea, si lo piensas bien, ya teniendo en cuenta la cuestión de la singularidad, o sea, todas las películas de ciencia ficción son reales, en cierta medida, o potencialmente reales. Simplemente que aún no se reproducen, no se van haciendo de esta forma cibernética. Y básicamente es eso, no es tampoco algo así medio mágico, digo, al menos no si no toma la cuestión del futuro, pero sí de que toda idea, o sea, todo elemento que inicialmente sea una ficción, se hace real. Incluso más, o sea, si ves películas futuristas de los 60s y 70s, tú las ves como del pasado, o sea, no te da una idea de futuro. Y es que la ficción se supera a sí misma, o sea, la ficción está en evolución constante. Si yo hago una película y lo que creo que es el futuro, no va a ser como el futuro, porque la estoy tomando desde este punto de vista presente. Pero como la innovación, digamos que no es precisamente humana, sino que se va haciendo colectivamente y demás, pues hay ideas que son incognoscibles, que se Ujú. van desarrollando en el futuro. Por eso no me gustan las películas futuristas en general, porque son falsas en el sentido de que todos esos elementos que denotamos por nuestra tecnología aún ineficiente, pues no pueden retratar lo que va a ser el futuro. O sea, es como si en la etapa del carbón tú hicieras el futuro, todo lo vas a hacer en base al carbón. O Claro, sea, máquinas de humo y demás. Y lo mismo ahora, o sea, si yo veo el futuro, todo lo voy a hacer en base a, no sé, electricidad, megacomputadoras. Capaz no hay nada de eso. claro. Sí, 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 sí. Em,
cuando hablaste de disidencia controlada, ¿no? Creo que está bueno ahí el ejemplo que ponías ahí con la política, ¿no? Que es parte también como el sistema, como adaptándose y a la vez como ofreciéndote una alternativa que simula un escape, pero no es un escape, ¿no? O sea, es como el sistema tratando de que no te vayas, como de retenerte, ¿no? O sea, surge un partido político, no voy a dar ni nombres ni nada, no preciso. El partido político de la rebelión, de la gente rebelde, bueno, es justamente para que no se salgan del sistema, ¿no? Sí, hay que entender que el Estado también se va adaptando. Digo, no es lo mismo la monarquía que ahora la tenemos con la república. Y es precisamente por eso. Como hay esta, digamos, como esta parte más rebelde del ser humano, busca libertad y demás, el sistema te ofrece esa libertad, pero te lo ofrece, pues, en un sentido más, eh, pues, digamos que más que una libertad te ofrece un nuevo nivel de administración. Por eso Claro. mencionaba mucho el ejemplo de Milei, digo, es como si el sistema te hiciera un trato, o sea, tú eres parte del sistema, haces lo que quieras, teoría, y pues básicamente ahí me dejas en paz, ¿no? Que es lo que indirectamente hace lo que hace el Estado. O sea, el Estado ejecuta un pacto en cierta medida. Y es lo que sucede con cualquier otro partido político. O sea, llega al poder, son los malos, llega una rebeldía, derrocan, llegan, ahora son los malos, llega un rebelde. Por eso se denota que es un ciclo, o sea, es en el sentido del autómata celular, es un still life, o sea, siempre está cíclico. O sea, está en movimiento, pero en sí mismo, no hay un cambio más allá de ese sistema. Uh-huh. Es como el poder de lo estático, ¿no? O sea, las estrategias que usa porque tú hablas en el libro como de esa lucha entre lo estático y lo dinámico, ¿verdad? Y eso es como lo estático, que vendría a ser el Estado, ¿no? Y lo dinámico, que vendría a ser el desarrollo humano, el capital, la inteligencia artificial, como peleando entre sí, ¿no? Uno tratando de que todo quede estático y otro tratando de dinamizarlo. Y esa es como la estrategia que tiene el poder dinámico de este universo en el que estamos, regido por ciertas reglas que aún no terminamos de conocer del todo, ¿no? Sí, por eso marco esa parte física, al menos que es teórica, o sea, no es que literalmente seamos un programa de píxeles a escala micro, pero sí que todo tiene la misma estructura, o sea, todo parte de lo mismo. Y el Estado lo hace también, y pues también están estas variantes dinámicas, o sea, disruptivas. Entonces sí, así es como se ejecuta el programa, ¿no? Y claro, lo que sucede es que cuando es muy grande, es muy estático, digamos que empieza a denotar caída, no hay información que pueda absorber, y ahí es cuando los flujos del capital empiezan a entrometerse. Por eso vemos que el sistema actual es como una amalgama, porque digamos que el flujo de capital empieza a meterse donde sea, no es moral, o sea, no, al capital no le interesa si hay una guerra o no, simplemente va a reproducirse donde sea, ya sea en la industria armamentística o en el comercio. O sea, el capital va a desarrollarse a su manera. Y el ser humano es quien, digamos, que distorsiona un poco hacia dónde lo hace. Pero al final toma el camino siempre. Claro, digamos que en un mundo ideal, donde no hay Estado, pues al final el incentivo es a un mundo pacífico, no hay incentivo para guerras. Pero en este mundo actual el capital va a desarrollarse como sea. Se desarrolla sin ningún tipo de ética, se desarrolla. Claro, hay una ética, pero en el ser humano es donde deviene la ética argumentativa, porque hay contratos, y el contrato Uh-huh. está basado en un incentivo tan fuerte que no lo puedes romper. Entonces eso ya delimita mucho hasta dónde tú puedes llegar a agredir a alguien. Y es algo que solo puede Pero, suceder dentro del mercado. pero el Estado mismo también utiliza ese capital, ¿no? En ese sentido me refiero, que el capital es neutro en ese sentido, ¿no?
Claro, sí, el capital por sí solo, sí. Por eso mismo muchos pueden pensar que tal vez el aceleracionismo en sí del capital va a llevar a una extinción. No, no tanto por el capital en sí, sino hacia dónde va dirigido, cómo se va Claro. malentendiendo. O un totalitarismo, ¿no? O sea, tipo, no sé, 1984, una cosa así. Ujú. ¿Y qué pasa? Porque, o sea, lo llevo más allá todavía para reflexionarlo, ¿no? O sea, porque vos me estás diciendo esto de que, por ejemplo, Milei, la libertad avanza, lo que sea, es como el mecanismo que tiene el sistema para hacerte creer, como para darte esa sensación de rebeldía, ¿no? Como decir, wow, soy un rebelde, cuando en realidad no te está saliendo de lo que el sistema quiere, ¿no? Lo llevo todavía más allá. ¿Qué pasa si nosotros, como agoristas, como libertarios radicales, o como libertarios coherentes, podemos decir, que no se meten en política, también somos parte de? O sea, también es una herramienta del sistema, también somos nosotros una herramienta del sistema, para que la gente tenga como este sentido de pertenencia a la rebeldía, o no sé cómo decirlo, ¿no? Como esta sensación de estar siendo rebelde, cuando en realidad tal vez no lo sea. Que es un poquito el concepto que explotan un poco en la película de Matrix 4, ¿no? Esta nueva que se hizo, ¿no? Que como que la propia rebeldía retroalimenta al sistema, ¿no? Sí, 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 sí. También está la cuestión, bueno, al menos la cuestión del algoritmo y demás. Digamos que sí actúa un efecto por encima, pero al menos ese efecto, digamos que deviene en el colapso del Estado. Pero el Estado, digamos, sigue siendo necesario, al menos para nosotros, ¿no? O sea, tiene que haber un incentivo por fuera que no sea humano, el cual termine por hacer colapsar al Estado. Por eso menciono mucho la singularidad, porque precisamente es como el abandono del humano. O sea, no es que un grupo anarquista o agorista vaya a derrocar al Estado. O sea, es más bien el hecho de que la tecnología lo sobrepasa. O sea, podría decirse entonces que el avance tecnológico, o sea, con el objetivo de derrotar al Estado, el avance tecnológico sería más importante o más influyente o más eficaz, o como quieras llamarlo, que la propia difusión de las ideas liberales. Sí, Wow, wow, pero wow, wow. claro, la cuestión con la idea liberal o anarquista o de que la gente conozca ciertos aspectos es más como una cuestión de salida, o sea, no tanto como de estrategia. No sé, por ejemplo, si yo le digo a alguien que esto puede pasar y así haga esto, es más para salvar a esa persona, no salvar a el mundo, por así decirlo. Ok, Es claro, muy similar también a Matrix, ¿no? claro. Cuando Morfeo va con Salvar al Neo, individuo. Ujú, claro, o sea, no puedes salvar a todos porque todos, al contrario, van a defender, van a atacarte a ti por tratar de salvarlos, ¿no? Una claro, cosa así. Entonces sí, o sea, no es para todos, es más una estrategia de salida. O sea, sabes que entiende y ve por fuera, pero todos los demás van a seguir. wow. Pero está muy bien, muy bien la respuesta, porque aunque no terminemos salvando al universo, sí podemos salvar personas, y eso ya es, a nosotros por lo menos nos hace sentir bien, ¿no? Capaz que en el cosmos somos nada y tenemos cero importancia, pero a nosotros nos hace sentir bien eso, ¿no? Claro, digo, y en cierta medida, pues, digamos que tu propia experiencia o tu propia forma de actuar es tu propio universo, digo, no importa tanto que hagan los demás, o sea, es como seguir Claro. un poco tu propia narrativa. Porque sí, es justamente el problema de tratar de salvar a todos el que hace que termines destruyéndose a todos, o sea, todas las ideas, digamos, catastróficas, genocidas y demás vienen de la idea de salvar a todos. Exactamente, ¿no? Sí, 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 tal cual. Eh, Mirá la pregunta que te voy a hacer y por qué te la hago, ¿no? O sea, la pregunta es si tú crees que existe el alma o algo similar. Y la hago por este concepto. Hace poquito tuvimos una charla sobre ley natural y hablábamos
sobre el concepto de personas NPC, ¿no? O sea, como el concepto de, bueno, el NPC, por si alguno no sabe, en los juegos es un personaje no jugable que está ahí rondando, ¿no? Pero no... tiene una programación fija, o sea, no depende de lo que haga el jugador, ¿no? De personas que como que están ya como programadas como para seguir ciertas cosas y no las sacás de ahí, ¿no? Entonces, él me decía, sí creyendo en el Alejandro, la persona con la que hablamos, me decía, Alejandro Angélica, me decía que él sí creía en un concepto de alma o algo parecido, pero que no todo el mundo lo tenía, y los que no tenían esa alma eran como NPCs, ¿no? O sea, como personas como que ya dadas por el sistema, sea quien los creó, pero no tienen como una mente crítica. No existe en ellos una mente crítica, sino que solo actúan. ¿Qué visión tenés un poco de esto? Sí. Así que permíteme un momento, va a conectar el cargador, pero sí te respondo. Tranquilo. Claro, no hay nada que exista fuera de nosotros que nos dé valor. Somos nosotros los que debemos exclamar nuestro deseo de valor. Tal cual. Tal cual. Tal cual. De hecho, estaba repasando un poco, estaba leyendo un poco algunos libros de historia, estaba leyendo... ¿cómo es que se llama? Ay, no me sale el nombre del autor. Bueno, ya se me va a salir. Smile, creo que es. Ya les digo. No. Stuart Mill. Y que él también como que repasaba un poco el concepto de que el camino que una persona elija ya es bueno en sí mismo porque la persona lo eligió. Por algo lo eligió, ¿no? Entonces, eso ya lo hace... sí, somos nosotros los que creamos nuestro propio camino, ¿no? Dani, ¿querés agregar algo? Mientras que Sergio está con el cargador. No, sí, totalmente de acuerdo con lo que menciona Lalo. Evidentemente también va a haber obstáculos, elementos que no y situaciones que no vamos a poder controlar, pero que como individuos sí tenemos la característica de poder solucionar la mayor parte de las cosas. Como lo mencionaba Sam, en este momento nuestra única limitante es la del tiempo. Y pues nada más, eso es lo único. Más adelante igual agrego algunos otros comentarios. Continúen, chicos. Sí. Perfecto. Sí, precisamente en el concepto de alma no puedo creer, porque eso sería como una contradicción desde la cuestión del monismo, ¿no? Pero sí es una, digamos, hay una idea que me gusta y la que plasmo también, que es el panpsiquismo. O sea, prácticamente que si lo quieres ver así, no es que haya alma y cuerpo, sino que todo viene siendo alma, en cierta medida. Más que alma, conciencia. Entonces, ahí es donde menciona el autómata celular, ¿no? Digo, para que la conciencia tenga de cierta manera una experiencia, un enfoque o algo, necesita construir algo, ¿no? De ahí vienen todos los procesos. Entonces, digamos que es como, no sé, digo, una fuente universal, lo que quieras, y de ahí todo vienen muchos lazos de conciencia. Entonces, no es que los objetos inanimados que tenemos a nuestro alrededor sean inconscientes, sino que son como protoconciencia. O sea, no tienen un mecanismo suficientemente desarrollado para experimentar algo, pero sí tienen conciencia. Igualmente, una bacteria, un animal, ¿no? Digamos que su nivel de conciencia es como un espectro, pero no está limitado como a un dilema, simplemente es un desarrollo diferente. Es como cuando estás en el vientre, ¿no? No tienes ojos, no tienes visión, no tienes sentidos, no tienes memoria. O sea, sí exististe, eras consciente, pero no experimentaste de la forma compleja que experimentas ahora. La metaconciencia, ¿no? Sí, o sea, es más que nada que todo es conciencia en sí misma. Entonces, por eso me gusta un ejemplo que es el cerebro de Boltzmann. O
O sea, cuando mencionaba al principio la segunda ley de la termodinámica, mencioné que lo más probable es que no existiera nada, o sea, que todo fuera un ruido caótico del cosmos. Entonces, que sí es probable que en algún momento de toda la existencia, momento entre comillas, ¿verdad? No hay tiempo, se formara un cerebro. Y ese cerebro al formarse creara toda la realidad que observamos, pero más como, o sea, toda la existencia viene siendo como un accidente probabilístico, más que como algo real en sí. Sí, es por eso menciono mucho como estar soñando, ¿no? Estás soñando, pero para ti es real, pero realmente no hay nada. O sea, no hay nada por encima, simplemente eres tú experimentando ciertas cosas. Dice por acá Sergio, dice, somos el universo con capacidad de recopilar información sobre sí mismo. Qué loco, ¿no? Sí, digo, al final todo es información. O sea, lo que hace la extropía, que es lo contrario a la entropía, digo, para que se entienda, que es todos los procesos cibernéticos para que no caigamos en una muerte térmica, es información, es como decodificar información, ¿no? Si no tienes un programa que pues le dé un sentido o ejecute un código, el código es código crudo, o sea, no tiene sentido, no tiene nada, o sea, es pura, si lo quieres ver, puros garabatos, no tiene sentido. Tiene que haber un programa que ejecute el sentido a ese código. ¿Sí? Es como si fuéramos máquinas de decodificación. Y este concepto de NPC que te decía, porque digo, bueno, lo del alma es como, se puede entender de varias maneras también, ¿no? Se puede entender de manera física, metafísica, simbólica, metafórica o lo que sea. Pero este concepto así como de personas que son, digo, metafóricamente como NPC, ¿crees que puede haber algo de eso, de personas que no tengan como esa mentalidad crítica y tal vez no tengan ni siquiera la capacidad? ¿O crees que todos tenemos la capacidad de salirnos del sistema si lo deseamos? Sí, el problema puede ser cognitivo, digo, se pone muy de moda, ¿no? La cuestión de la teoría de las personalidades, ¿no? Que se puso muy de moda el MBTI, funciones cognitivas, tu paquete, tal, eres INFP, cosas así. En cierta medida es real en el sentido de que nuestro cerebro, digamos que tiene preferencias al momento de desarrollar información. Entonces, no todas las personas, digamos, que están hechas neurológicamente para llevar a eso, o sea, simplemente están, sí, en cierta medida programadas para vivir la vida de la forma más tradicional y normal hecha, o sea, no hay más. Entonces ya es como en cierta forma predeterminado, pero de que puede, ¿no? Y el cerebro es el mismo, pero es más tal vez una cuestión de preferencia, de disonancia cognitiva, o sea, de que no puedes, así que despierten en sí. Así que sí, o sea, la mayoría de la gente, más que nada cuando no tienen una razón de, pues de salir, un incentivo, ¿no? O sea, si yo viviera en la Edad Media, capaz fuera igual que ellos, ¿no? O sea, no hay más. O sea, es lo que es la vida en sí. Claro. Entonces, ¿tú crees? Porque digo, esta es obviamente como libertarios es la parte que más nos interesa, ¿no? ¿Crees que este avance, ¿no? de la inteligencia artificial y lo que vendrá después, ¿no? Cuando se llegue a la singularidad y más allá, entonces acabaría con el Estado? O sea, esa es como una de las tesis, podría decirse, del libro. Sí, necesariamente tendría que. La cuestión del Estado, como mencionaba antes, es como una estructura cerrada, es una estructura monopólica. Entonces, pues lo que básicamente se basa en reprimir, en coercionar, más específicamente el capital. Entonces, sí, está hecha para eso. Entonces, lo que sucede con el capital es que avanza más rápido, porque sí, digamos que naturalmente cumple con las reglas de la termodinámica, si lo queremos decir de una forma. O sea, sí es abierto, se expande sin ningún comando central. Entonces, por esa razón, sí tiene como ese incentivo a hacer más de lo que puede ser el Estado. Y ahí es donde entran los flujos, ¿no? O sea, donde el Estado, por un lado, no sé, el lado monetario, criptomonedas, le quitas el monopolio. Lado Internet, le quitas el monopolio de educación. Lado así. O sea, son como si estuviera quebrantándolo progresivamente a un punto donde ya no hay necesidad de Estado. Claro, entra en desuso.
Sí, o sea, ya es obsoleto, ni siquiera tiene poder. Obsoleto, O sea, exacto. no hay poder de moneda, no hay poder de control, no hay poder de nada. O sea, y como es una máquina, pues es un código obsoleto. O sea, es como un virus y tienes un antivirus y ya, se acabó, ¿no? No hay más. Lo que sí es que, pues al menos en el desarrollo, mientras la inteligencia artificial tenga un comando, unas reglas que alguien le imponga, pues sí puede ser peligrosa, ¿no? O sea, sí puede llevarte a la tecnocracia donde todo esté controlado, pero al final no, siempre la inteligencia misma, como el desarrollo que tiene, es independiente de un comando. O sea, como nosotros, no estamos ahora mismo en la selva cazando mamuts, ¿no? O sea, no seguimos la homeostasis de la naturaleza, como la inteligencia artificial ya no va a seguir las nuestras. Entonces, al final, dada la singularidad, pues también todo el lenguaje, el comando, todo lo que se le dé se va a abandonar. Está genial pensarlo, ¿no? Eso, ¿no? De incluso querer vivirlo, ¿no? No sé cuántos años podría tomar una cosa así. Obviamente ninguno lo sabe, pero qué genial poder vivirlo, ¿no? Y ver qué se siente. Pero también, bueno, tiendo a ser muy pesimista y yo veo también que como que el Estado se ha adaptado a todo también, ¿no? O sea, esto, claro, tiene la ventaja de que es una tecnología que se acelera a unos niveles nunca antes vistos. O sea, la forma en la que acelera los avances de la inteligencia artificial no se han visto en ninguna otra industria nunca. Entonces, claro, tal vez sea mucho más difícil el Estado que siempre corre de atrás, que te crea una ley, siempre está creando leyes, pero te crea una ley sobre una situación que se dio hace 2, 3 años y recién crean una ley, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando salieron las criptomonedas, no es que el Estado enseguida sacó una ley para prohibir las criptomonedas o lo que sea, sino que se demoran meses o años, ¿no? Entonces, el crecimiento tan acelerado es un factor diferente a lo que estábamos acostumbrados antes. Pero hasta ahora el Estado se ha adaptado a todo, y no solo se ha adaptado, sino lo ha usado a su favor, todo, ¿no? ¿No podrá también el Estado usar esto a su favor o esto es algo tan disruptivo que no hay forma de que nadie lo pueda controlar? Sí, mira, ahí vuelvo. Pero sí, es una buena pregunta. En lo que vuelve, pues es obvio y de hecho ya está pasando que, digo, todavía no estamos en ese punto de inflexión, no hemos llegado a la singularidad, pero ya hay un enorme avance y se ve cómo se acelera ese avance tecnológico. El Estado ya está detrás de él y es cierto que siempre cuando ocurren este tipo de cosas, cuando sale a la luz una herramienta, un instrumento que también puede ser útil para el individuo en contra del Estado, aparece siempre para empezar, como dice Maxi, a crear regulaciones. Esto obviamente se complementa con el hecho de que hay personas que están utilizando inteligencia artificial para hacer cosas no solo completamente inútiles, sino que además que sí pueden alterar la información y todo cómo nosotros percibimos las cosas. Y pues lo primero que va a ocurrir es que yo sí creo que en los próximos meses vamos a ver vamos a empezar a ver políticas regulatorias de la inteligencia artificial. Uh-huh. O sea, eso va a pasar también porque van a utilizar toda su maquinaria para tratar de impedir que esto los pueda llegar a afectar. Y el argumento va a ser el mismo de siempre, no vamos a cuidar a los ciudadanos, a la población, de que los desinformen, de que se cree material indebido con inteligencia artificial, y la mayor parte de las personas va a estar de acuerdo, ¿no? Sí, yo, Sí, como lo mencionaban hace rato, no es que querramos a lo mejor que llegue, porque sí, evidentemente sabemos también que es una herramienta que puede llegar a ser peligrosa, más si se configura, se obedece a sí misma, no sabemos qué es lo que vaya a pasar, pero también es hoy por día un instrumento que nos ha ayudado bastante a poder comunicarnos, a poder encontrar nuevas formas de creatividad y
Y pues es como todo, o sea, siempre va a haber una doble cara en la moneda. Sí, tal cual, tal cual. Eh, todas las cosas que, por eso le preguntaba a Sam hacia esa pregunta, ¿no? Porque todas las tecnologías hermosas que han desarrollado el mercado, el capitalismo si se quiere, pero bueno, sé que es una palabra que a mucha gente le genera escozor, el mercado, el capitalismo digo, le genera escozor, ¿no? Vamos a decir el mercado. Ha creado herramientas hermosas como el Internet, pero también el Estado lo ha llegado a regular hasta cierto punto, porque bueno, por suerte no pueden regularlo todo, pero sí está bastante regulado, ¿no? Y lo malo de la regulación no es solamente lo que se llega a regular, sino lo que se pierde por miedo también, ¿no? O sea, no sé, que de repente, no sé, pensarlo en cualquier empresa, ¿no? Si vos te ponen 1000 regulaciones, ¿cuántas empresas no se abren, no se fundan justamente por miedo a que te caiga una inspección estatal o lo que sea, ¿no? O genera un riesgo más alto que hace que mucha gente decline. Entonces también es eso, ¿no? Que te condiciona a todo. Entonces, bueno, eso es lo que te preguntaba, Sam, si no podrá el Estado también adaptarse a eso, ¿no? Sí, no necesariamente, digo, porque al final a lo que se ha adaptado es al ser humano. O sea, se ha adaptado a algo que, digamos que es quien en sí mismo se pone en las rejas. La cuestión con la inteligencia artificial es como si habláramos casi de un alien o una inteligencia aparte, o sea, porque no tiene agencia humana. Entonces, la cuestión es que esta se acelera exponencialmente. O sea, si ahora mismo el Estado no tiene la capacidad de información da momento para entenderla, menos la va a tener si en un día hay una evolución de 10 años, ¿no? Una cosa así. Entonces, Ujú. sí, necesariamente se rompe, o sea, no hay forma de poder controlarlo en sí. O sea, cualquier persona inclusive tal vez podría, pues, marcar estas contradicciones. Pero sí, es una estructura primitiva al final el Estado. No deviene más que de esa necesidad de control y de miedo, nada más. Ujú. Yo sé que esto puede ser más populismo que otra cosa, pero si no me equivoco, sí, en Albania ya pusieron a una IA como ministra, ¿no? Digo, qué loco esto, ¿no? Y es también como el Estado intentando adaptarse a esto, ¿no? Sí, sí, bueno, ya ahí son cosas ya más, pues no, pues sí, de reírse nada más, no Sí, hay sí, sí. más ahí. Entonces, sí, es un poco eso, o sea, demuestran un poco hasta el nivel que tienen nada más de entender ciertas cosas. Pero así es como, es lo que es al final. Así funciona el sistema político, nada más. Sí, estaba pensando, quería repasar también una cosa que dijiste que me quedé pensando no me acuerdo exactamente cómo lo dijiste, pero si nosotros somos capaces de generar conciencia, o sea, si creáramos una inteligencia artificial de que es capaz de tener conciencia de sí misma, o incluso metaconciencia, bueno, eso sería casi la prueba de que nosotros también somos una inteligencia artificial, de cierta forma, ¿no? Porque, o sea, es muy extraño pensar que seríamos los primeros y no que hubo otro que nos inventó a nosotros de la misma forma, ¿no? Qué loco. Sí, al final es un poco lo que estamos haciendo con toda la cuestión cibernética o ciberespacio, es crear como nuestra propia realidad. O sea, al final una simulación es eso, es como replicar la realidad a tu gusto, casi casi. O sea, entonces ese es el final un poco de la singularidad, o sea, como crear otra realidad aparte de la nuestra. Y indirectamente es a lo que lleva. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, Bostrom decía que si llega un momento de, pues, de replicar una simulación tan perfecta como esta es porque ya vivimos en una. Esa es la Ahí va, conclusión sí, lógica, nada más. claro. La última pregunta que quiero hacerte es que, bueno, si vos ahí, como bien dijiste desde el principio, en el ensayo de Statrix,
vas desde la parte ontológica, vas desde la parte descriptiva, ¿no? No estás pensando en la bioética de si está bien, si está mal o lo que sea, sino que decís, creo que esto va a pasar, ¿no? Ahora, es como, te deja así como una sensación de duda el final, ¿no? O sea, porque, claro, no das, no das una conclusión ética, sino que das una conclusión descriptiva. Entonces, y tampoco podemos saber si eso nos va a llevar, como bien decís en el libro, a una realidad mejor, donde realmente podamos ser libres. Bueno, porque la singularidad podría llevarnos a un punto en el que no habría escasez, ¿no? Que sería como, wow. Es hasta casi imposible de imaginar. De hecho, creo que lo hicimos en un space, no me acuerdo si estabas tú, de que nos intentamos imaginar un mundo sin escasez. No me acuerdo si participaste tú, Sergio, en ese space. Estoy seguro. Pero creo que estuviste un rato. Y es como muy loco. O sea, ni siquiera nos da la mente como para pensar cómo sería, ¿no? Un mundo sin escasez. Entonces, claro, es como, podría ser como la panacea, podría ser como todo feliz, todos felices, porque claro, no te limita nada, o sea, no tenés límite, no va a haber pobreza, porque, o sea, nada es escaso, o sea, no hay, todos los problemas que tenemos hoy en el mundo se extinguen por la falta de escasez. Como también decís en el libro que podría ser lo contrario, podría ser como la prisión perfecta, ¿no? Como de un mundo feliz, pero exagerado, ¿no? Como el libro Un Mundo Feliz, pero más exagerado todavía, porque no habría nadie que ponga una voz crítica, sino que como que sería como una prisión tan perfecta que, como bien decís en la frase del libro, nadie quiere escapar, porque ¿para qué quieres escapar de algo que es perfecto, no? Entonces, es como, wow, qué loco todo, pero si tuvieras ¿podés inclinarte por una de las dos opciones o no? O sea, si tuvieras que inclinarte por una, ¿cuál crees? O bueno, decís, no, bueno, es imposible que me pueda inclinar por una, en cuanto a si crees que va a pasar. Claro, pueden ser las dos, o sea, al mismo tiempo. Al Digo, mismo tiempo. Ujú. la cuestión está en eso, puedes verlo como una espiral, ¿no? O sea, no es algo cíclico, no siempre es lo mismo, pero tampoco es como una libertad total. Por eso se establece mucho como una dialéctica, ¿no? Entre lo estático y lo dinámico. Siempre están en conflicto porque una estática completa, digamos que es como un universo plano, no hay nada. Una dinámica completa es entropía pura, es como que no, o sea, no puede haber una sin otra para que le dé un sentido. Entonces digamos que es como si la existencia fuera una condena en sí misma a existir. Y por ello se da toda esta dinámica. Pero claro, se pueden pensar muchas cosas porque la cuestión es el tiempo, no puedes establecer bien qué es el tiempo. Ujú. Si delimitas de cierta forma un sistema donde tú al traspasarte el sistema no hay tiempo o hay un tiempo tuyo, o sea, no sé, puedes permanecer encerrado una eternidad y aquí en la realidad es una hora, una cosa así, ¿sabes? O sea, imagínate una prisión con la capacidad de distorsionar el tiempo, una cosa así. Em, entonces sí, sí es difícil saberlo, no, porque el hecho de que suceda en algún punto es porque ya nosotros digamos que, como llevándolo a la retrocausalidad, o sea, ya estamos como viviendo algo así. O sea, ya somos, no sé, un prisionero, ya somos prisioneros de algún estado mayor que nos puso en cápsulas para vivir vidas y estamos prisioneros en ellas, ¿no? Una cosa así. Entonces sí, puede ser cualquier cosa. La cuestión principal es que no hay como un límite. O sea, no se puede establecer hasta qué punto es así, o sea, de que haya como esta influencia, sea separada de nuestra realidad perceptual, ¿no? De ahí que se crean en dioses y demás. Pues puede ser algo así. Ujú. De hecho, estableces ahí también en el libro la idea del demiurgo. ¿Podrías explicar un poco qué es esa figura? Sí, es un dios imperfecto, ¿no? Es como, porque digamos, no se puede establecer un dios perfecto porque no podemos entender la perfección. Un universo en sí mismo tiene mecánicas, tiene procesos, es indiferente. Eso no te habla de un sistema perfecto, digo, al menos no de un sistema, porque al final,
si quieres establecer algo perfecto creado por Dios, no tendría por qué haber mecánicas. O sea, todo sería como mágico, o sea, quiero esto y ya está, o Claro. algo así, o sea, Dios no se manifestaría por mecánicas o procesos como los que vemos, ¿no? Entonces, un demiurgo sí se transmite, digamos, por mecánicas, pues no tan perfectas, sino simplemente mecánicas que le dan un sentido para que estés dentro, capturado, cosas por el estilo. Pues un poco ese sentido de Matrix o de Statrix es eso, o sea, es como, no necesariamente un demiurgo, o sea, un dios ahí malévolo, sino una máquina. O sea, fácilmente una máquina ejecuta un código, se establece el código y todo va evolucionando y así es como se establece. O sea, el estado es eso, es una máquina. O sea, no hay una persona mala por encima. O sea, realmente todos los políticos creen que hacen el bien, pero ya la máquina en sí misma es fría e indiferente, es lo que ejecuta al final. Wow. Qué loco, me vuela la cabeza, la verdad, pensar todas estas cosas, ¿no? Porque, bueno, primero porque me encanta que se cuestionen las cosas y esto es como cuestionar no solo el status quo, que es como el primer paso, ¿no? De cuestionamiento que tiene alguien. El siguiente sería cuestionar el sistema como tal, ¿no? Pero esto es ya cuestionar hasta la propia existencia o hasta la, no sé si la existencia, pero sí la existencia en el sentido de real, ¿no? Que puede ser una simulación. Y, y cuestionar todas las percepciones que tenemos también, ¿no? Y es como muy loco y también es como que te explota la cabeza y también te da a mí me dio, por lo menos cuando lo leí, como una especie de ansiedad, ¿no? De decir, wow, quiero ver qué pasa, o sea, necesito ver qué pasa con eso, ¿no? Así que bueno, la verdad que felicitaciones porque digo, me voló la cabeza, es algo nuevo para mí, yo no había leído nada referido a esto anteriormente, tengo que leer un poco más, es un tema que tengo pendiente, pero wow, me voló mucho la cabeza y es como que me deja pensando en un montón de cosas, ¿no? Y la verdad que está muy bueno, la verdad que está muy bueno, y bueno, cuando esté terminado, le hacemos publicidad. Porque realmente creo que es algo que para los que quieran salirse un poco del molde y pensar más allá, creo que es un aporte muy, muy bueno, así que te felicito, Sam. Realmente está impecable. Muchas gracias, Mexi. No, por nada. Dani, ¿algún comentario que quieras hacer? O no sé si hay alguna pregunta más, sino un comentario, lo que sea. Sí, pues reitero, sí me gustaría que vieran su trabajo. Tiene una serie de videos que hizo con IA de 1984, videos cortitos que están muy buenos, o sea, y además porque todavía no le permitía como crear una historia completa, digámoslo como cortometraje o así, y se las ingenió para irlo secuenciando y la verdad es que le llegó público obviamente de todas las ideologías y es muy bueno, no solamente el trabajo, o sea, a mí me ha sorprendido mucho la creatividad que tiene, o sea, él sí es un ejemplo de cómo una inteligencia artificial se puede mezclar con una creatividad, porque hay gente que cree que evidentemente esto te va a restar como esfuerzo, ganas de estudio y demás. Lamentablemente sí pasa, ¿no? Pero pues aquí hay un ejemplo de que se puede complementar, de que la inteligencia artificial y todo lo que los elementos que hoy tenemos a nuestra disposición pueden servir como un instrumento de innovación, de evolución individual. Y yo también te felicito mucho, la verdad es que es muy, muy lindo, muy innovador el trabajo que haces. Gracias, Dani. Igualmente, a ver cuándo sigues con tus escritos. Ya próximamente, de verdad que les prometo que ya voy a terminar. Me estoy haciendo patito todo este año, pero ahora sí me Muy inspiraré bien. en algo.
¿Cómo se llama que me olvidé? Estaba buscando acá el canal de YouTube tuyo, San. ¿Mande? El canal de YouTube, ¿cómo se llama? Que quería ponerlo acá en pantalla, pero Ah, no. sí, en YouTube no tengo todavía nada, apenas tengo un proyecto para hacer, pero tengo los shorts, que esos son los Sí, que los subo shorts, sí, para... sí, pero tenés un canal, sí. ¿Cómo es que se Sí, llama? es The Sandbox, con H. The Sandbox. Ajá, así como estoy con Box. Mm, a ver, ¿sé por qué no me sale? Yo sé que estoy suscrito y todo, pero no. Aquí lo tengo yo, a ver si ahorita te copio el enlace, espera. O fíjate si podés, no te deja a ti ponerlo en pantalla, Dani. Si no, Así lo pásamelo. puedes poner en los shorts. No sé. Claro, porque porque hay un juego que se llama Sandbox, entonces me sale todo cosa de juego. ¿Sí lo pusiste con H? Digo, ahí, Sí, sí, al sí, menos sí, yo puse cuando lo con H, busco, sí. sí es cuando me sale. O si no, el TikTok, el TikTok sí sale también rápido. Ah, acá Ahí, encontré. Según yo está ya en pantalla, pero espérame, Sí, ahí. ya, espérenme, es la primera vez que hago esto. Mira, por ejemplo, esto está muy bueno. Me dicen ustedes si se ve. Creo que la esclavitud debería terminar. Amigo, eso es utópico. Mejor vota por Anubis II. Nos prometió cadenas más ligeras. Creo que la esclavitud debería terminar. ese fue el primero que hice, creo. Eh, ¿Con cuál lo hiciste ese? Lo hice cuando tuve acceso a hacer, ¿cómo se llama? Mm, a Gemini, a VO3. Genial. De ahí en Shorts también he hecho. Estos también de Alicia en el País de las Maravillas y estos también se los recomiendo mucho. Ah, ah, ah. Estoy buscando los de... a ver, ¿los tienes aquí? Los de... Ah, creo que aquí hay uno, mira. Los que tengo, si quieres buscarlos, son casi todos subo en TikTok. Básicamente es como un poco la vida, así de, tipo en ciertos estilos, de cómo sería en un futuro distópico, ¿no? Tipo todas las cuestiones psicológicas, cosas así. También lo hago, pero casi no he subido ya. Me he basado más en subir lo que son ya los desarrollos de Statrix, pero como en presentaciones. Eh, pero sí, hay cualquiera que quiera visitar. Si no, el TikTok, en el TikTok tengo también de imágenes, digo, también son más completos. Pero sí, ya pronto subiré videos en YouTube ya largos. Ahí sí ya serán de estos temas. Buenazo, buenazo. Sí, sí, porque hace falta. Y pues creo que es En otras estos fueron noticias, en la 4 ansiada minutos. ejecución de hoy, un poeta será purificado por expresar ideas contrarias al gobierno, una muestra de justicia de nuestro gran hermano. No lograrán coartar mi libertad. Yo. Ya vamos a comer. En otras noticias, en la Wow. La indiferencia total, ¿no? ¿A poco no es genial? O sea, a mí, no solo a mí, o sea, el resultado está ahí en el número de viewers, de compartidos y de comentarios también. Obviamente también tiene uno que otro hater, pero si hay algo que tiene Sant es una enorme habilidad de persuasión y creo que lo había comentado una vez, hay mucha gente de izquierda que lo respeta y lo admira mucho también. Entonces, esa es otra de sus habilidades. Bien, bien. Buenazo. Lamento informarles que el gran hermano ha tomado el poder. Salgan y busquen un lugar seguro ya. I regret to inform you that Big Brother has taken power. Go out and find a safe place now. Lamento informarles que el gran hermano ha tomado... Listo. Buenazo. La verdad que están buenazos, sí. Sí, yo me acuerdo de haberlos visto todos. Y también los que explica algún concepto también están muy buenos. La verdad que, pero eso, digo, el avance de la inteligencia artificial
Ya hoy podemos hacer este tipo de cosas, imagínate en poco tiempo, ¿no? En 5 años. Poder hacer películas enteras, series enteras. Con un Sí, prompt. no, sí, ya. Ya será Muy otro. loco. Ya ni se distinguirá nada, o sea, sí, es una hiperrealidad. Sí, sí, sí. No, pero las posibilidades que eso da, ¿no? También, ¿no? O sea, poder crear tu propia película con tus personajes, Claro. y sin un presupuesto de miles de millones de dólares como precisa Hollywood, sino con una IA, ¿no? Que capaz que al Sí, sí, principio te sí. cuesta algunos dólares y después sale una versión hasta gratis, ¿no? Sí, de ahí sale el concepto de escasez, digo, ya incluso ni va a haber escasez de películas. La que quieras ver, te la imaginas y ya. Tal cual, o sea, se lo pedís a la IA a través de un prompt y que te lo haga, ¿no? La verdad que está muy, muy loco. O incluso hacer reversiones, ¿no? Obviamente no te lo van a permitir comercializar a nivel legal, pero hacer como reversiones no sé, viste una serie y te pareció que el final era una mierda, no sé, Juego de Tronos, vale, una cosa así, ¿no? Que todo el mundo se quejó del final. Es decir, bueno, inventame un final mejor. ¿No? O sea, creo que Claro. las posibilidades son infinitas con esto. Y hablando en el corto plazo, ¿no? O sea, después, más allá, bueno, todo esto, ¿no? Cuando se llegue a la singularidad, eso ya es, incluso está fuera de nuestra imaginación, ¿no? Eso es lo loco. Sí, así será. Bueno, 404 personas viendo el vivo, la verdad, hacía tiempo que no teníamos tantas, la verdad que un gran éxito. Muchas gracias a todos los que estuvieron comentando, a ver, Diego, Quero, El Ángel, Vasco que volvió a la vida, resucitó Roy, el Vasco. Alberto, el Vasco que yerba mala nunca muere. Libercer, que más tenemos Alberto, Sergio, que bueno, le pasaron cosas, después nos dirá qué pasó, que no pudo estar acá. Javi, Eduardo, Nocturno. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron comentando. Sergio, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo más que creas que haya faltado en la charla que te gustaría decir? Supongo que no. Digo, hay varias cosas, pero todas están en desarrollo. Digo, todavía no acabo en sí Statrix. Entonces no, digo, puedo decirlas aquí, pero capaz al mes digo que acabo de decir, ¿no? Así que sí, al menos por el momento, como para mantener un poco a raya de lo que seguiré viendo, escribiendo. Em, en un futuro probablemente me vaya a desarrollar más una parte económica, digo, porque voy a hacer la tesis en economía. Am, y me guiaré más en esa parte de cómo la inteligencia artificial rompe con la creatividad humana, o sea, ya no hay límite para su crecimiento. Así que, bueno, o sea, eso será próximo y por el momento, digo, tal vez faltaron cosas medio místicas, digo, las toco más como analogías, pero digo, al final la conclusión de esto es medio mística, incluso el propio creador de la cibernética, Wiener, sí habló, o sea, muchas palabras teológicas como para hablar de la cibernética. Entonces está ligado, ¿no? Pero sí, al menos por el momento creo que está bien. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, Sam, por este tiempo que estuviste Gracias. acá con nosotros, 1 hora 45 casi. La verdad que valió la pena. Y creo que son cosas que tal vez no están muy presentes hoy en día. De hecho, creo que la mayoría de la gente ni siquiera está al tanto de los avances reales de la inteligencia artificial, pero que cada vez más lo vamos a escuchar y cada vez más la gente se va a tener que acostumbrar a esto, les guste o no. Así que bueno, creo que creo que es más que necesario tener una perspectiva sobre esto, ¿no? Sí, Pueden sí, coincidir sí, o no, pero tener un conocimiento, ¿no? claro. Muchas gracias, Sergio. Muchas No, gracias, nada, Dani, gracias a ustedes, Dani, Maxi, y a todos nos que vino vemos. con las orejitas. Pero no las hiciste sonar. Sí, Bien, bien. y me despido con la garrita puesta de todos. Bye. ¿Pero es un conejo o es un oso? Porque parece un oso. Es un gatito, nada más que como que las orejas se pusieron raras y parece de ratón, no sé.
Por eso las estoy haciendo así, miren. Ah, ya se cayó. Bien, bien. Bueno, estás suelta. No, Sí, mocha. listo. Bueno, muchas gracias, gente. Nos estamos viendo la próxima. Chau, chau. Gracias. Bye bye.